Seguimos con más y más del contenido de este espacio en política. Señores, ay. Los defensores de José Ramón Peralta están denunciándole al país que su cliente, José Ramón Peralta, está detenido por capricho de las autoridades que lo han apresado por cuestiones que ni ellos mismos pueden explicar el porqué. Ellos quieren que se aclare y que se defina rápidamente la situación de José Ramón Peralta. Un apresamiento que, según sus abogados, es injustificado. Es un apresamiento injustificado que ellos creen no debió nunca realizarse. Dicen los abogados de José Ramón Peralta, quienes acudieron hoy a una rueda de prensa para dejar bien claro, establecido, el abuso que dicen ellos se está cometiendo en contra de su cliente. Gracias, buenos días. La verdad, caso José Ramón Peralta Fernández, preso sin causa y al margen de la ley. Desde hace más de 7 meses, el señor José Ramón Peralta Fernández se encuentra en prisión preventiva. En nuestra legislación, para ser reducido a prisión, es imprescindible la existencia de una apariencia de delito y de la participación de la persona en la comisión del mismo. En el caso de José Ramón Peralta Fernández, no concurren ni una cosa ni la otra. Lo único aportado por el Ministerio Público para pretender generar la apariencia de un ilícito y de su vinculación con el mismo fue un interrogatorio realizado el 9 de diciembre del año 2022 al delator premiado Bolívar Ventura. Allí afirma haberse reunido con el señor Peralta, que recibió instrucciones suyas y que entregó a través de un tercero la suma de 527.634.838 pesos. La mera delación de un imputado, sin haber sido sometida a diligencias de corroboración, no es razón para reducir a prisión preventiva a una persona, como ha sucedido con José Ramón Peralta Fernández. Por eso afirmamos que es un preso sin causa y al margen de la ley. Ministerio Público ocultó información y Bolívar Ventura dio declaraciones contradictorias. Pero la cuestión es mucho más grave. Las declaraciones dadas por el delator Bolívar Ventura en diciembre del año 2022, en base a las cuales está preso José Ramón Peralta Fernández, son totalmente contradictorias con las ofrecidas en otro interrogatorio ante los mismos fiscales casi 13 meses antes. El 27 de noviembre del año 2021, el delator Bolívar Ventura afirmó haber entregado los mismos 527.634.838 pesos a los señores Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña en un apartamento en Piantini. En ninguna parte de ese interrogatorio menciona a José Ramón Peralta. 13 meses después,
cuando estaba a punto de ser acusado por el Ministerio Público, el delator Bolívar Ventura cambia totalmente su versión. Esta vez afirma haber entregado la misma cantidad de dinero con soporte en los mismos cheques por los mismos montos, pero esta vez sus destinatarios y el lugar de entrega eran distintos. Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña son cambiados por otros actores, donde incluyen a José Ramón Peralta Fernández, y el apartamento de Piantini, donde dijo haber entregado el dinero 13 meses antes, es cambiado por una oficina política en Bellavista. Esta contradicción deja preguntas imposibles de responder y actuaciones imposibles de justificar. ¿Cómo es posible que ante dos declaraciones que se anulan recíprocamente y que por tanto carecen de toda validez, no se realizara ninguna diligencia para determinar cuál era la verdadera? Peor aún, ¿cómo se explica el caso de haber ocultado la información del interrogatorio de noviembre del 2021 que no mencionaba a José Ramón Peralta Fernández? En este caso, contra José Ramón Peralta Fernández fue utilizado un interrogatorio con la sola finalidad de involucrarlo en un caso con el que no tenía relación alguna. La gravedad de la conducta que pone de manifiesto este hecho, así como la magnitud del absurdo jurídico que representa, desacreditan totalmente el proceso en el caso que nos ocupa. Esto es razón suficiente no ya para el cese inmediato de la prisión preventiva que injustamente pesa sobre José Ramón Peralta Fernández, sino para el cierre total del proceso en su contra. Más de 7 meses de prisión preventiva sin que la misma haya sido revisada. En este momento, José Ramón Peralta Fernández tiene más de 7 meses en prisión preventiva sin que ningún tribunal le haya revisado la medida, ni la revisión obligatoria que según la ley debe producirse cada 3 meses de manera automática, ni la que se ha presentado a solicitud del señor Peralta se ha podido producir. El equipo legal de José Ramón Peralta Fernández sostiene que detrás de tantas violaciones, arbitrariedades y obstáculos para que un tribunal escuche por primera vez los motivos de la revisión de su prisión preventiva, se encuentra el temor a ventilar la existencia de 2 interrogatorios antes indicados. Bien, vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas al equipo legal. Por favor, vaya identificando el nombre y su nombre. Doña Nada. ¿Cuándo tuvieron ustedes acceso a este interrogatorio? Si es novedoso, realmente fue en los últimos días que tuvieron acceso a ello, y por qué se supone que el Ministerio Público no le había dado estos interrogatorios a ustedes. Los 2 interrogatorios, uno de 2021 y otro de 2022. El de 2021 no estaba en el expediente de José Ramón Peralta, sino que pertenece a otro expediente, que es el expediente del caso público. Nosotros nos topamos por azar con ese primer interrogatorio, y a ver la contradicción fundamental que existe entre uno y el otro, y al ver que el mismo testigo ofrece declaraciones completamente distintas en el primero y en el segundo, evidentemente que el segundo queda anulado por el primero. Se nota claramente que la segunda declaración, sin ningún tipo de miramiento, es simplemente una declaración que realiza para inculpar a José Ramón Peralta, que no figura en su declaración original, que fue la ofrecida en el año 2021. Entonces, ante ese panorama que ustedes han detallado aquí, me gustaría saber cuál es el siguiente paso a dar por parte de ustedes que van a realizar el paso adelante. Fíjate, el siguiente paso procesal, para decirlo de alguna manera, está previsto en el segundo tribunal de la instrucción, que es donde está la jueza control, que a propósito fue una jueza
nombrada especialmente por la Corte a raíz de una recusación que se produjo de la magistrada titular de ese tribunal, y que es lo que explica en gran medida todo este proceso en el que se ha visto el expediente de alguna manera entrampado en los tecnicismos legales. Entonces, el próximo paso, para responder tu pregunta, es que estamos a la espera de que el segundo juzgado de la instrucción fije la audiencia para conocer una solicitud de revisión a solicitud nuestra. Pero el tema importante aquí es quizás poner en contexto de qué se trata la cuestión. Esta cuestión se trata de que ese señor, Rodrigo Ventura, fue llamado a un interrogatorio en el año 2021. Ofrece un interrogatorio en donde dice haber entregado la suma de 527 millones a unas personas en un apartamento de Piantini, con unos mismos cheques detallados en el interrogatorio. Y un año después, ese mismo testigo da una declaración completamente distinta, la misma cantidad, los mismos cheques, con la diferencia de que ahora inculpa a José Ramón Peralta, sin mencionar ni siquiera la declaración anterior que había dado. O sea, de lo que se trata es de una contradicción fundamental entre dos declaraciones. Esa primera, con la que nos hemos topado por casualidad, y la segunda, que se utiliza como elemento fundamental para incriminar a José Ramón Peralta. Esa contradicción y lo que significa esa contradicción de cara a la credibilidad de ese testigo y de la misma investigación es lo que hace que nosotros hayamos de alguna manera venido aquí a contarle a la opinión pública nacional lo que está ocurriendo con este proceso. Porque es que un proceso que se funda en una declaración dada en esas condiciones no es un proceso que obedece a una búsqueda de la verdad. Es un proceso que obedece a motivos distintos, que no tienen nada que ver con lo que debería un proceso ser un proceso correcto. ¿Cuáles motivos podrían ser esos? Bueno, ahí están los elementos para que se puedan hacer las diferencias. De eso se trata. Los periodistas no podemos hacer diferencias. De hecho, lo que hacen los periodistas es opinar. Entonces, yo le estoy ofreciendo dos elementos. No. Vamos a aclarar. Fíjense. Nosotros informamos lo que usted dice. Nosotros no podemos hacer diferencias. Por eso queremos que ustedes sean claros. Y si dicen que hay cosas bastidores, que lo digan las razones. No, estamos enseñándole una contradicción fundamental entre dos interrogatorios. Una dada en una época y otra ofrecida en otra época. Ella es llevada a cabo por los mismos funcionarios, por los mismos abogados, en las mismas circunstancias. Entonces, ese tema nos habla a nosotros de la ausencia de credibilidad de la declaración que sirve para imputar al señor José Ramón Peralta. Y a esa falta de credibilidad es que nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque usted no puede... Bueno, señores, ahí está. Una contradicción que los abogados de José Ramón Peralta quieren que le aclaren. ¿Cómo es posible que la misma persona haya dado la misma declaración en dos ocasiones y que lo que haya cambiado sean los actores? Que en una dijo que le había entregado ese dinero a 3 personas y que después en otra declaración incluye a José Ramón Peralta. ¿Qué quieren decir los abogados? Que al parecer alguien le pidió a ese testigo que incluyera a José Ramón Peralta en ese expediente. Esperemos saber en qué va a parar este lío, porque José Ramón Peralta deben darle para afuera rápidamente.